Bueno, nosotros implementamos una política de cohesión social desde el inicio del gobierno. Somos, al decir de algunos organismos internacionales, el único país que ha logrado un concepto de cohesión social integral de gobierno, y cohesión social significa nuestro eslogan, solidaridad, pero cohesión social es atender el problema de fondo de la pobreza. Hoy por hoy, más de 350.000 familias extremadamente pobres, debidamente censadas, debidamente evaluadas, con una base de información correcta, están recibiendo una transferencia condicionada que da el beneficio de la salud y la educación. Muy pronto podremos dar ya números en términos de mortalidad materna, neonatal, porque eso no se puede medir inmediato, eso hay que dejar pasar un espacio. Y ya estamos viendo los números de los municipios que están siendo atendidos. Y esto de la integralidad del gobierno, creo que es importante que la población lo conozca. No es solo dar la transferencia, es haber puesto a funcionar los centros de atención permanente de servicios de salud en 154 municipios, en los cuales se había cerrado los puestos de salud a las 5 de la tarde y se cerraban los fines de semana, como que si la gente de estos municipios no se enfermara después de horas de trabajo. Por supuesto. Entonces es la transferencia, la apertura de los centros de atención permanente, en la dotación de ambulancias para poder trasladar enfermos graves, es el trabajo con los alcaldes, es el trabajo con educación, es la gratuidad de la salud, la gratuidad de la educación, y todo esto tiene que ir aliviando la pobreza. Obviamente el indicador de pobreza va a llevar años para que empiece a reducirse sistemáticamente. Ahorita podrá ir por sectores pequeños, etcétera, pero de alguna manera, si, al continuar todo este proceso integral, tenemos que empezar a ver una reducción de la pobreza. Muy bien, presidente, son ahora mismo las 7:21. Recordamos los mecanismos de participación, ya hemos recibido varios mensajes a las dos posibilidades que tenemos abiertas, una el 45001000, mensajes de texto, lógicamente, y la otra opción, el correo electrónico despachopresidencial@presidencia.gov.gt. Vamos a un rápido corte comercial y volvemos. Un espacio de comunicación abierta con la población guatemalteca, porque la población de Guatemala debe ser escuchada. Despacho Presidencial. La voz del pueblo. Muy bien, presidente. Al programa Despacho Presidencial, es un espacio público del gobierno de Guatemala, del presidente Álvaro Colom. Vamos con las preguntas de inmediato. Tenemos ahorita, en este momento, son las 7:30 horas. El señor Héctor Samayoa nos llama para hacerle una pregunta, señor presidente. No, a ver, eso vamos a explicar. Es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Él es miembro de la radio de La Voz de Colomba, Costa Cuca, y es él quien va a realizar esta pregunta en este momento. Héctor, buenos días. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días. Héctor Samayoa, Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM y 1370 kilociclos, transmitiendo para el suroccidente, afiliada a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Quiero, antes que todo, valorar este espacio que hoy se apertura para la ciudadanía guatemalteca. Pues creo que es importante estar en contacto con usted, con sus ministros y todas aquellas personas y entidades del Estado que tengan que ver con el quehacer gubernamental. Para contextualizar brevemente, señor presidente, hace más de 2 años públicamente el licenciado Edgar Gurriel, en representación de TGW, La Voz de Guatemala, y su servidor, en representación de la Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, firmamos una carta de entendimiento donde nos comprometimos a hacer una alianza estratégica que nos permitiera encontrar puntos comunes, y yo creo que este es uno de ellos, señor presidente. Finalmente, mi intervención en esta mañana, señor presidente, obedece a la coyuntura de protestas campesinas, como que al parecer existe un divorcio entre el gobierno y el sector campesino, ya que en nuestra labor reporteril nos encontramos con que los dirigentes campesinos manejan todos el mismo discurso de que el gobierno no cumple con los ofrecimientos a sus demandas. ¿Cuál es su respuesta, señor presidente? Gracias, buenos días y adelante con el programa. Gracias a don Héctor. Tenemos un nuevo contacto, Carlos. Vamos con el periodista Luis Arévalo. Él está en este momento en el asentamiento Joya 5 de la zona 7. ¿Qué es lo importante de este asunto? El periodista está
en directo, va a hacer un contacto con algún vecino de la zona 7 y este vecino le va a hacer una pregunta al presidente. Adelante, Luis. Gracias, buenos días. Me encuentro en la verbena, zona 7, en el asentamiento La Joya. En estos momentos, pues ya a esta hora de la mañana ya se puede observar a muchas personas saliendo de este lugar, como lo típico de los asentamientos, los callejones estrechos y las gradas también, ¿verdad? Pues me encuentro en este momento con Erika Velázquez del asentamiento La Joya, quien tiene pues un comentario y alguna pregunta para el señor presidente allá en cabina. Aló, muy buenos días. Buenos días, presidente. Muy buenos días, Erika. Fíjese que estoy aquí saludándolo cordialmente, ¿verdad? Fíjese que solo para comentarles que estamos muy agradecidos por las ayudas, la bolsa, los proyectos que nos han brindado. Gracias a ustedes y gracias a Dios hemos tenido buenos resultados. Y aquí cualquier cosa que usted desee nuestro apoyo, siempre lo vamos a estar apoyando. ¿Alguna inconformidad, Erika, o algo que quiera manifestarle al presidente? Pues, al menos nosotros no, porque estamos... ¿Algo que necesiten aquí en este asentamiento? Pues abusando de la confianza, necesitamos un parquecito infantil en la entrada de La Joya 5. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto y vea, presidente, tenemos una tercera comunicación antes de que podamos entrar a la parte de sus respuestas y nos escuchan allá en Emisoras Unidas también de Guatemala. El señor Felipe Valenzuela, colega periodista, se encuentra en línea y le agradecemos por tomarse el tiempo de hacer esta llamada. Felipe, buenos días. Buenos días, señor Robles, buenos días, señor presidente. Buenos días. Suerte en su nueva aventura en esto del programa que nos hace la competencia. Pero estamos hablando de radio a radio y lo que quisiéramos preguntarle, ya que entiendo que el tiempo es oro, como gente de radio que soy, quisiéramos preguntarle por qué decidió hacer este programa, ya que muchas personas están comparándolo con el aló presidente del mandatario venezolano Hugo Chávez. Así que dejo ahí mi pregunta y que continúe el programa. Entonces estamos realmente enlazados en este momento, TGW y Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas. Gracias, Luis Felipe. Un gusto saludarte. Fundamentalmente era para ampliar la información del gobierno y de la presidencia a la población de Guatemala y sumarse a otras acciones que estamos haciendo de un mejor contacto con la población. No tiene ningún otro objetivo más que complementar la información pública del gobierno y particularmente de las acciones de la presidencia. En cuanto a la pregunta de Héctor Samayoa, mire, este gobierno es un gobierno de trabajo y de diálogo. Los sectores campesinos, muchísimos sectores campesinos, empezamos un diálogo el año pasado, a principios de febrero, y concluyó en una política rural integral que fue publicada hace poco. Esto generó también por consenso con las organizaciones campesinas que participaron en el diálogo en una ley de desarrollo rural integral que ya está en el Congreso de la República. Esto es histórico, jamás se había llegado a un acuerdo. Obviamente hay organizaciones que quisieran más, quisieran distinto, que es el caso que se está dando tanto la semana pasada como esta. Hay mesas de diálogo con ellos, se está trabajando con ellos y lo que pretenderíamos sería, obviamente, un trato similar, igual al otro convenio, al otro acuerdo que tenemos con organizaciones campesinas. Y le hago un pequeño de que por qué está sucediendo esto. Creo que es un gobierno abierto, es un gobierno de diálogo,